Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Continuamos en vivo y en directo por Radio La Voz de Nevada, platicando con Rosana Romero. Continuamos aquí. En esta ocasión vamos a hablar de temas de inmigración y algo bien importante que sucedió en los últimos días a partir de ayer, que fue 1 de junio, entra en vigor algo nuevo, una nueva forma para los que están pidiendo asilo. Y para hablar justamente sobre este tema me acompañan como cada viernes abogados de Las Vegas Lawyer. En esta ocasión me acompaña el abogado Patrick Lindemann y también Mari García. Perdón. Good morning. Welcome. Good morning. Glad to be here. Hola Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien también. Very good. So I'm going to ask my first question in regard to the press release that the USCIS released the 31st, 2 days ago, in regards to the form I-589. So la primera pregunta es sobre el comunicado de prensa que el Departamento de Inmigración ha enviado el 31 de mayo, o sea, hace 2 días, que se hace efectivo inmediatamente, y es el cambio de forma, la I-589, para personas que piden asilo. Yeah, with this press release, there was several changes on how asylum applications are processed. Con este cambio, lo que ha sucedido es que están hablando cómo es el cambio más es sobre cómo se va a procesar. And to file an asylum application, you have to file what is called an I-589. Para hacer un reclamo de asilo, se tiene que llenar una forma que se llama o conocido como el I-589. And starting July 31st of 2023, you must use the I-589 dated March 1st of 2023. Y hay una nueva forma que tiene la fecha de May 1st? Starting March 1st of 2023. El 1 de marzo del 2023. So, first of all, if you file an asylum application, you want to make sure you're using the right form. Otherwise, the government will reject your application. Sí, eso es muy importante. Cuando obtenga las formas, tiene que fijarse muy bien que son las formas nuevas. Ahí en la forma indica arriba que es la más recién, que diga marzo 1, 2023. The other big change is how the asylum applications will be processed. Y el otro cambio es cómo se van a procesar. If you have an affirmative asylum application, how it is filed will change. Si tiene un caso de asilo conocido como affirmative, Rosana. And let me explain what an affirmative application is. It's one where you're not, for example, in court and you're defending yourself by filing an asylum application. Okay. So la diferencia es que si uno está no está en corte y estás pidiendo el asilo, se procesa en una manera diferente como si estuviera en corte. So if you're filing an affirmative asylum application, that application will go directly to USCIS. So si no está en proceso de las cortes de inmigración, entonces las peticiones para asilo se van directamente a las oficinas de inmigración. And not the asylum office. Y no la oficina de asilo. Now, who's eligible for this? Ahora la pregunta, ¿quién es elegible para esto? If you've never been assigned an A number by the government, and that's your alien number, if you've never been assigned one, you can go now and file directly with USCIS. So, si nunca has estado asignado un número de que se conoce como el A number, ese es su número de identificación de inmigración. Si nunca ha tenido ese número, eso indica que no ha tenido ningún proceso. Puede aplicar directamente con las oficinas de inmigración. Or if you have an A number, but you're currently not in immigration proceedings.
O igual, si sí has estado, pero ya se ha terminado todo el proceso en la corte. Or if you're an unaccompanied child in removal proceedings, you can go directly through USCIS. Igual, si eres menor de edad, entonces se puede ir directamente con las oficinas de migración. And why are they doing this? They're doing this to expedite asylum applications. La razón por cual se está haciendo estos cambios es para poder procesar las aplicaciones un poco más rápido. If you're not within the three bases or the three criteria that I've just gone over, then your asylum application will be filed with the asylum office. So, y si usted no califica con uno de esos tres categorías, entonces se va directamente a la oficina de asilo con sus aplicaciones. So, pretty much the whole message that came out with USCIS has to do with processing times and not the basis for asylum. So, actualmente lo que está pasando es solamente cómo se van a procesar y en dónde. No tiene muchos cambios en cuestión de las razones por cuál usted puede calificar. The basis for asylum based upon race, religion, national origin, political opinion, membership in a particular social group remains the same. Todas las categorías para pedir asilo, por ejemplo, si se siente por su raza, su orientación sexual, religión, político, entonces todas esas razones quedan igual. Now, with the new application, the government is attempting to make the application easier, but by not requiring, for example, passport photos and multiple copies. Como va a ser un poco más fácil, es que no se va a pedir muchos documentación en el principio, por ejemplo, fotos de migración y copias, esos tipos de cosas. So the whole reason for the change was to make the applications processed quicker. Solamente, eso es la razón por cual se han hecho estos cambios, para poder procesar una de las aplicaciones un poco más rápido. Now, one thing to remember about asylum applications is the first thing that you have to look at is what country are you coming from? Una de las cosas importantes para empezar es de qué país es que usted viene. There are different rules if you're, for example, Cuban, Haitian, Nicaraguan, Venezuelan. Those have different processes. Los países que tienen diferentes procesos, abogado. Cuba. Which countries again? Cuba. Haiti. Nicaragua, Venezuela, and if you're from Afghanistan, there's an expedited process. Y también si viene de Afganistán, entonces sí hay un proceso que también se puede hacer un poco más rápido. So the government has kind of made the whole process complicated, and that's why if you're not sure, you should talk to someone who has legal experience to figure out what the new rules are and if there are going to be any changes. Aún el gobierno sí ha hecho el proceso un poco complicado, por eso sí es muy importante que usted consulta con un abogado para tener la información correcta y el proceso. Most people are likely aware that President Biden changed how asylum seekers come into the United States. Como uno sabe, ya han escuchado que el presidente Biden ha cambiado la manera en cual uno puede entrar al país. Currently, you need to have an appointment and you must use the cell phone app. Actualmente tienen que utilizar una aplicación por su celular para hacer una cita. And if you've seen any shows lately, it's very hard to get through the app. Y es muy difícil para entrar a la aplicación. Now, that's the rule today. Esa es la regla
el día de hoy. But there have been some lawsuits filed against the new policy. Pero ya se han sometido unas demandas sobre estos nuevos cambios. So, unfortunately, as an attorney, what I tell you today may not be good tomorrow. So, desafortunadamente, perdón, la información que les damos hoy quizás no es la misma para el día de mañana. The best advice I can give anyone who has an asylum application is you've got to look at the law today. La mejor recomendación que les podemos dar es que cada día se tiene que ver qué son los cambios y qué es lo que sucede actualmente día a día. Because what was true yesterday may not be true tomorrow. Exacto, porque lo que tenían impuesto ayer no pasará el día de hoy. So let me ask you something. So those people that already have filed their asylum with a lawyer, with the system, they have to redo with this new form, or only new people? Only new people. In fact, for the ones that were filed before this change, they're good. Okay. And if you file either the outdated application or it's in the wrong place, USCIS will give a certain period of time to accept those applications. Recuerda que si usted ya tiene una petición en proceso, esto no le afectaría a usted. Es nada más para las personas que están empezando el proceso. También si ya recientemente has puesto o sometido una aplicación, la oficina de migración les da un tiempo para que no los van a rechazar inmediatamente, solamente ya después de las fechas indicadas. So, esto va a ser, digamos que va a apurar un poquito más el proceso de dar esos números. So this will expedite, that you said, a little bit more the time where the person or family received that number that you just mentioned. Right. Well, and the whole process. The whole process, because USCIS is going to be looking at asylum applications directly. Currently, and Mary and I work on asylum applications, it can take 2-3 years or longer for them to adjudicate an asylum application. Correcto. So, el advantaje de esto es que la oficina de inmigración directamente van a estar revisando aplicaciones. So, son más personas que van a poder ayudar. Antes solamente era la oficina del asilo, que pues obviamente eran muchísimas aplicaciones para ellos. So, in essence, what the government's doing is splitting up the work between USCIS and the asylum office. Correcto, como acabo de indicar, esa es la diferencia ahora, que ahora son dos oficinas, la oficina de inmigración y la oficina de asilo. Now, what are we expecting after this? Less time, of course. Are we expecting half time, only months instead of years? ¿Qué esperamos? ¿Cómo se haga más rápido esta solicitud? ¿Esperamos que sea la mitad del tiempo, como un año, o algunos meses nada más? It's new. Es algo nuevo. I'm not trying to laugh, but you are dealing with the government. Yeah, right. And the system is broken. I'm going to be honest. The system is broken and it's overwhelmed. I think this is a patch on a huge problem. Yeah, exactamente. Como dice el abogado, solamente es como una curita que se pone en una herida. Algo está súper mal. El gobierno lo reconoce y por eso es que se está intentando algo nuevo. En cuestión de tiempo, esperamos que sea un poco menos, pero la realidad es algo nuevo que apenas están poniendo en marcha. So, hasta que empecemos a ver cómo es, podemos decir exactamente, pero esperamos que sea menos tiempo. Yeah. Now, going back to the application, that it looks like it doesn't work for people that are seeking help or asylum. I see the shows that you mentioned, the TV and the Latino community, the border in Mexico. People that barely have money to survive, they don't have money to buy a phone.
Because in Mexico you have to buy internet service, not like here that we have monthly payments. There you have to buy it as you use it. So, la conversación que quiero volver un poco a tener es sobre el sistema de aplicación en el teléfono celular que implementó el gobierno actual para pedir citas o exactamente, para llenar esa solicitud para hacer una cita. Se ha vuelto un poco tedioso para los inmigrantes que están esperando fuera del país o en la frontera. Vemos en los canales de televisión latinos que muestran que los inmigrantes que han llegado de Sudamérica, de Centroamérica, de otros países europeos, que están en la frontera, que apenas tienen dinero para sobrevivir y ahora tienen que tener dinero para sobrevivir y comprar tiempo de internet para bajar esta aplicación y llenar las solicitudes. This has been crazy. Ha estado bien loco esa situación. No, I agree. And this is unique in our entire history of how we're dealing with asylum applications. And I do believe that's the reason for some of these lawsuits that have been filed, for example, by the ACLU, saying that traditionally we allow people to come into the United States, seek asylum, and then their asylum application is processed while they're in the United States. Totally recognize the problem. I think we all recognize it, but I don't know what the answer is. Desafortunadamente no tenemos respuesta, pero por esa razón los cambios, y sabemos que los cambios no son buenos, por eso han puesto demandas en contra de estos nuevos cambios, con esperanzas de que el gobierno reconozca que no es algo que va a ayudar. Technology works, but in this case doesn't work for them. And you still have the issue out there that in order for individuals who come from Central American countries, placing the burden on them of seeking asylum in Mexico or in other countries that they've gone through. Correcto. Sí, es cierto que es difícil. Por ejemplo, los centroamericanos que tienen que pedir el asilo en México o por otros países, y eso es importante de recordar también, que se pueden hacer las peticiones en países aparte de México. And that's why I think today you're seeing a huge decrease in the number of individuals coming across the border. Por eso es que se ve la cantidad de personas cruzando la frontera, que ahora es menos. So, just to finalize this idea of telling people that there are some changes and you need to be aware where and how they can look up for this new information that changes every day. The first thing, since the government is responsible, I would encourage anyone who is contemplating seeking asylum is to go to the USCIS website. Sí, si entras al sitio de migración USCIS, allí les darán la información. Es un poco difícil, entendemos, pero sí, se meten en el sitio web USCIS y ahí buscas la petición, la información sobre los I-589 o asilo. Do not rely on Google searches, of course, because they could be outdated. Yeah. No nada más hace busca en Google, porque ese no le va a ayudar. Tiene que buscar en el sitio directamente de inmigración. Es importante que se informe siempre bien, que vaya a las fuentes de información segura y que si tiene un abogado que lo representa o una representación legal, que les llame, les mande un correo, un mensaje de texto, que esté al tanto de su situación. Another thing that you mentioned, lawyer, in regards to the immigration is you said that it is broken. We all know that it's been broken for decades, not years, decades. Right. And we'll have new problems, new era, new problem, new issues every single day. And also the USCIS and Homeland Security said last week that they don't have enough employee
to work, and that is very sad because the most important thing for immigrants, for the system that is broken, we don't have enough people. So lo que le estoy preguntando al abogado es que él mencionó en su comentario que el sistema de inmigración de este país está roto, no funciona ya, vivimos otras épocas y también hay nuevos problemas, nuevas situaciones de inmigración como la que está pasando en la frontera, y la manera en que la quieren solucionar parece que no tiene abasto, porque el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Inmigración nuevamente la semana pasada dijeron que no tienen suficiente personal para lidiar con todos los casos, y eso es algo extremadamente difícil porque hay muchísima gente que está en el limbo. As I'm sure your audience is aware, it's the United States Congress who determines how much money USCIS, DHS gets in a year. Yeah, el gobierno es el que determine exactamente cuántos fondos hay para todas esas agencias. I would encourage, especially let's suppose you're a United States citizen and you're trying to get your wife to adjust in the United States, and it can take now 2 years. I would suggest you contact your congressman or congresswoman and push hard on Congress to do something about immigration. Sí, es muy importante. Nosotros como ciudadanos americanos, como muchas personas saben que son ciudadanos, pero quieren ayudar a sus familiares a ajustar, es súper difícil hasta para ahora un esposa para sus parejas. Se está demorando el proceso más de 2 años, pero es muy importante que utilice sus derechos y se comunique con los de Congreso o todos los que ustedes conozcan, las agencias, para que se oiga su voz, que tiene que haber cambios. And nothing's going to change unless there's money, people, and immigration reform done. Yeah, nunca va a cambiar. Hasta que haya una reforma que no ha pasado, siempre prometen, pero nunca se pone en plan. Hay que ver cambios y, más importante, los fondos y personaje. Y eso ha sucedido desde el COVID, que ya perdieron muchísimas personas. People need to act and react. Voters. Exactly. La gente tiene que accionar y reaccionar. Tenemos que votar o tenemos que pedir. And the best way to do it, we always say it, call your representatives. Call them. Llame a sus representantes, agarre el número de teléfono, usted tiene que saber dónde vive, el distrito que vive, quién es su representante a nivel federal. Cada vez que están en la ciudad y participan de un evento, acuda, súmese a los eventos donde están pidiendo esto. Yesterday, for example, it happened, they had a little rally in the corner of Las Vegas Boulevard and Tropicana. Again, it was a vigil, actually, for those lives that had been lost during the whole process of people waiting in the border or trying to cross. Every single day we see pictures and video of people crossing, even kids. You know, last week they throw one infant through the wall. And things happen, y por eso estoy contando lo que pasó justamente ayer. Se hizo una vigilia en la esquina de Las Vegas Boulevard y Tropicana, conmemorando la vida de los inmigrantes que han perdido o se han muerto intentando llegar a este país, no solamente cruzando la frontera de Estados Unidos, sino en todo el trayecto de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, para otra vez llamar la atención de las autoridades, de los oficiales, para que puedan hacer algo, pero hay mucho y hay poco también lo que a la misma vez se puede hacer. So it's an ongoing situation. Right. I mean, for example, there's no way it should take 5 years to adjudicate a U visa. No. Somebody who's been a victim of a crime. That's unconscionable. Correct. Yeah. So vamos a lo mismo, se están demorando mucho para los procesos. Esas, como los grupos de ayer, son buenos, pero es muy importante llamar, y no solamente llamar a sus representantes, correos electrónicos, mándales uno cada hora, pero constantemente para que los escuchen. Participar. Thank you very much. A phone number, I have 702
745-7892, número de teléfono 702-745-7892 para que puedan hablar con el abogado Patrick Lindemann. Y Mary también los va a ayudar ahí. Gracias, Mary. Thank you, lawyer. Thank you very much. A ustedes gracias por escuchar y estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.